Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con nuestros amigos de La Xoma. Señor, Mucho gusto. gracias por aceptar esta pequeña entrevista. ¿Cómo decidió abrir un negocio de pulquería? Este negocio ya tenemos más de 8 años, casi 10 años con una idea de un negocio de este tipo. Y esto sale porque al momento nosotros como consumidores de pulque, te pongo, ¿no?, un dato. Mi abuelo fue pulquero, tuvo su tinacal en Coahuila, un pueblo que está aquí muy cerca. Y nosotros, conociendo buen pulque, cuando queríamos conseguirlo, queríamos disfrutar de esa bebida de los dioses, nos empezamos a dar cuenta que no lo encontrábamos en cualquier parte, ¿no? Hay muchos lugares donde venden este pulque, pero no es legítimo. El pulque hay un pulque que le llamamos sintético, pulque de agua, y en este sentido la mayoría de las personas ese es el que comercializa. En la búsqueda del pulque legítimo nos dimos cuenta que ya estaba desapareciendo. El objetivo de este negocio era un lugar donde la gente pudiera encontrar pulque legítimo, que tuviera esa certeza, que fuera de gran calidad y que pudieran disfrutar de sus bondades, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo surgió un poquito, la historia de cómo empezó a formarse ya el lugar como tal? Mira, estuve pensando en muchas formas, ¿no? En dónde poder poner este tipo de negocio. Y precisamente en este jardín, esta es la casa paterna. En este jardín, en algún momento se vino la idea de que, bueno, quería un lugar campestre, quería un lugar donde hubiera naturaleza, árboles, que estuviera fresco y que el ambiente se sintiera así como casero, familiar. Y precisamente así como un switch, ¿no?, vino a la mente, pues podemos hacerlo aquí mismo, ¿no? Porque ya anteriormente en este lugar nosotros hacíamos nuestras fiestas familiares y teníamos ya una cocina preparada para eso, y aprovechamos estas instalaciones, las adecuamos para poder poner este tipo de negocio, en donde también incluimos lo que es la gastronomía, ¿no? Y es los alimentos prehispánicos, que es parte también de lo que se sufre para encontrar en la actualidad. Hoy día encuentras michotes que no son con hoja de michote, que es otro tipo de elemento el que le ponen, y así muchas cosas. Entonces aquí tenemos los alimentos prehispánicos y también de gran calidad, bien servidos, todo hecho en casa, con gran sabor, y esa es la idea, que la gente encontrara algo que nosotros quisiéramos encontrar si no tuviéramos este negocio, ¿no? Así nos pasaban, salíamos en familia y buscábamos un lugar donde mi esposa y yo pudiéramos tomar un pulquito, una cerveza, una copa, pero que fuéramos con nuestros hijos y que ellos también se la pasaran bien y que hubiera alimentos y que fuera en un ambiente así, ¿no?, campestre. ¿Cómo fue los inicios? ¿Cómo fue ese principio, el proceso más bien? Mira, para el inicio de este negocio, nunca estuvimos pensando bien a bien qué volumen de gente iba a entrar. Aprovechamos el lugar y en base a las dimensiones tenemos una capacidad instalada, tratamos de aprovechar de la mejor forma el lugar para que hubiera la mayor cantidad de gente posible, pero no estábamos enfocados en el asunto de cuántos vamos a recibir diario, cómo va a estar esto. Lo que nosotros nos enfocamos fue en dar productos de excelente calidad, dar un gran servicio, un buen servicio, como quisiéramos que a todos nos trataran. Y en mi mente siempre estuvo el hecho de que la gente iba a ir llegando sola, ¿no? Que esto se iba a ir dando de boca en boca, que para mí es la mejor recomendación. Están los medios de comunicación ahorita, como son las redes sociales, que son maravillosas y nos ayudan muchísimo. Tenemos una página en Facebook, pero sigo creyendo que la mejor recomendación es la que te dice a ti un amigo: oye, fui a un lugar y me encantó y me gustó mucho esto, me gustó mucho lo otro. Esas son las mejores recomendaciones. Afortunadamente, del tiempo que llevamos de que abrimos este negocio a la fecha, no ha fallado. Y esa es otra de las cosas que yo siempre he estado seguro. Cuando haces las cosas con pasión, cuando estás seguro de lo que estás haciendo, cuando tienes conocimiento de lo que estás haciendo y quieres darle a la gente lo mejor y lo muestras con orgullo, no te tienes que preocupar por el dinero. Díganos un poquito del proceso de elaboración del pulque. Sí, el pulque es un proceso, es muy, muy laborioso y tiene, ¿cómo te diré? Esto se va transmitiendo de generación en generación, los conocimientos. Hay mucha gente que produce pulque. En toda la República tenemos pulque. Tenemos en Zacatecas, en Chihuahua, en Querétaro, en San Luis Potosí,
en fin, en casi todos los estados de la República. Sin embargo, el proceso artesanal tal cual, el ancestral, es el que se lleva desde los estados que están considerados que es como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Es donde se elabora el pulque artesanal. Ok. Por eso lo tenemos tapado. Digo que ya nos ha hecho. Sí. Ábrelo un poco más, así, para que también quepa. Si no. Todo, ¿eh? ¿Fondo? Ahora sí es fondo. Salud se dice. Perdón. Salud. Y te persinas. No puedo Eso. Que Dios te perdone, Raúl. ¿Qué es esto? Que empezamos desde una semilla. Tenemos que elaborar una semilla. El aguamiel más dulce se selecciona. Nosotros estamos seleccionando el aguamiel que tiene entre 16 y 18 grados Brix de azúcar. Se selecciona y esa agua se pone a una fermentación lenta, que debe estar abajo de 15 grados centígrados, en un lugar ventilado. Y se pone a una fermentación lenta porque no la puedes acelerar. Si tú aceleras la fermentación o la pones a temperatura ambiente, se va a agriar el aguamiel, entonces ya no te va a servir. Tiene que ser una fermentación muy lenta para que estas enzimas que tiene el aguamiel, que producen las bacterias propias de la fermentación, vayan haciendo el proceso así muy lento, y en periodos de entre mes y medio, 2 meses y medio, dependiendo del clima, vas teniendo ya un pulque. Esa semilla es un pulque, no es otra cosa que un pulque muy, muy viscoso y fuerte, con una graduación de alcohol mayor a lo que es el promedio de un pulque de despacho, que nosotros le llamamos. Ya cuando tienes lista esa aguamiel, la viertes, la vacías en el tinacal, 1 a 1 con nueva aguamiel. Por ejemplo, si tienes 10 litros de semilla, lo viertes en el tinacal y le pones 10 litros de aguamiel nueva, y en 48 horas ya tienes pulque de despacho. Que hay que también ser mañoso para la choma, porque puede ser que le quepa más. Sí. Si no, le cabe muy poco. Manejarla. Es correcto. ¿Qué tal? De una vez. Muy rico. A ver, por la rodadita. Ay, Dios. Muy rico. Yo sí, mamá, que es horchata. Te persinas. Te ve tu mamá. Dices, esa horchata más que la dan en una penca, no sé por qué. Eso, terminas con la cara viendo a... Decir, dale otra porque no dijo salud. Que ya es el que ustedes ahorita van a probar, y que de ahí se sigue alimentando ese pulque con aguamiel todos los días, en las mañanas y en las tardes, porque 2 veces al día se tiene que raspar los magueyes para extraer esa savia, que es el aguamiel, y enseguida se tiene que poner al pulque para que empiece a hacer su trabajo. El pulque todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está fermentando. Cuando recién le pones el aguamiel, el proceso es mucho mayor, y conforme se va convirtiendo ese azúcar en alcohol, pues va reduciendo el trabajo. Por eso es que llega un momento en que tienes que volverle a poner. Y conforme se va consumiendo, se va alimentando con aguamiel. Aunque llega un momento en que le ganas el consumo le gana a la renovación con aguamiel para el pulque. Tienes que volver a vertir semilla y hacer otra vez el proceso. Pero todo esto empieza desde que capas el maguey. Los magueyes, su nombre científico, el más común es el agave salmiana. Es el maguey pulquero, ¿no? Este da un aguamiel muy dulce, y ese maguey, desde que es pequeñito, desde que se planta hasta que llega su tiempo de madurez, donde lo puedes explotar, que ya se tiene que capar, pasan en un proceso normal, natural, son de entre 12 y 15 años. Llega el momento que antes de que salga el quiote, que es un como palo que sale del centro del maguey, donde después va a tener su flor y empieza su proceso para expanderla, antes de que salga el quiote hay que caparlo, y se deja añejar el maguey. Más o menos, se dice añejar porque es alrededor de 1 año, ¿no? Hay quienes lo hacen a los 3 meses, ya lo empiezan a explotar, o después de capado, o ya desde los 7, 8 meses ya puedes hacerlo de buena manera. El chiste de añejarlo es para que cuando tú empieces a explotar ese aguamiel sea muy dulce. Y nosotros llamamos, cuando no se deja añejar, que el aguamiel está tierna. Entonces es un aguamiel que sí produce aguamiel, pero no está tan dulce como debería estar. Y ahí empieza el proceso.
Por eso es que no es tan sencillo, o sea, se capa y tienes que esperar casi un año para poderlo explotar ya de buena manera, y todos los días de ahí, desde la primera vez que raspas y empiezas a traer el aguamiel, más o menos cada 12 horas tienes que estar raspando. Si vas a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde nuevamente tienes que estar raspando. Y así es como se lleva el proceso. ¿Cuánto tiempo dura? Depende el maguey, ¿no? Depende también el clachiquero, que sepa raspar muy bien para que no se lleve la piña del maguey en poco tiempo. El clachiquero raspa el maguey por dentro para evitar que cicatrice y siga segregando esa savia. Si hace un buen raspado, el maguey puede durar hasta un año dando aguamiel, va de entre los 6 meses a un año. Si no lo hace adecuadamente, puede ser 3 meses y ya el maguey te dejó de dar, porque es el jugo de las pencas y de la misma piña el que te está dando cada vez que lo raspas. Ese es a grosso modo, digo, son muchos detalles, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre el proceso del maguey, pero así muy en términos generales es como se hace el proceso en toda esta zona. Por eso es que el pulque en esta zona es muy distinto al pulque que toman otras personas en otros lugares, ¿no? Que en otros lugares lo que hacen es raspar el maguey, lo ponen en un recipiente en la mañana, y en la tarde o al otro día en la mañana, temprano, a las 24 horas, ya ellos ya están tomando lo que alcanzó a fermentar de esa aguamiel, y eso es lo que le llaman pulque. Pero para nosotros eso no es pulque, no está todavía en su proceso terminado como debe ser. Que hay unos que saben muy como rebajados, me imagino que han de ser esos que usted dice. Bueno, sí, hay dos situaciones por las de los rebajados. Si hablamos de que no le meten mano, y me refiero a que no le pongan otros elementos que no sea el aguamiel, como agua, azúcar, alcohol, en fin, sí, precisamente, cuando tú tienes un aguamiel, la dejas y en la tarde la bebes o al otro día para tomar un pulque, supuesto pulque, pues no tiene la viscosidad que tiene el pulque originalmente, no tiene el tono lechoso como lo tiene el pulque que ya tuvo su proceso tal cual debe ser, y también es muy aguada, es muy líquida, horchata, como agua, exactamente, como un agua de horchata, pero media transparente, que eso es lo que te da. Pero sigue siendo una bebida original, ¿no? Es un proceso distinto, sigue siendo una bebida original. Aquí el problema lo tenemos con quienes con 20 litros de un pulque original te quieren hacer 50, por decir, 40 litros, y que vierten agua y que no sabes de dónde salió esa agua, que puede ser de un tinaco, de una cisterna, puede tener varias bacterias, el E. coli, la salmonela, en fin, y eso puede hacer mucho daño. Por eso nosotros es parte de nuestra misión y de nuestra intención de que la gente conozca, esté informada sobre el pulque y lo sepa distinguir el original del que no lo es, porque eso le ha causado mucho daño al pulque. Hay gente que está convencida de que el pulque hace daño porque ha tomado un pseudopulque, que es otra cosa menos pulque, pero lo parece, y les hace mucho daño y después no quieren probarlo. Y aquí el problema es que no gozan de sus beneficios. Aquí en este suelo, toda esta zona es volcánica. Y toda esta zona, pues estamos hablando, te digo, desde Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México. Es volcánico el suelo y es muy rico en minerales. Esos minerales los tiene el pulque. Muchos minerales. El zinc, el fósforo, el hierro, el calcio, el cromo, en fin, muchos minerales, y en buenas cantidades. Tiene vitaminas del complejo B, todas las vitaminas del complejo B las tiene el pulque, y además tiene un alto contenido de proteínas. Según el Politécnico Nacional, el Politécnico hizo una investigación hace como alrededor de 10 años, donde se enfocó en los mitos del pulque, y de eso sacó grandes resultados. Según el Politécnico Nacional, 250 mililitros de pulque original equivalen a 200 gramos de carne roja en su nivel de proteínas. Sin embargo, estas son vegetales, las del pulque, y se asimilan mucho mejor en el organismo, y tampoco tienen los perjuicios que tiene la carne. Por eso es que también el pulque tiene un impacto socioeconómico muy grande aquí en toda esta región desde tiempos prehispánicos, en donde aquí hace 40 años, 50 años más, la base del alimento eran los quelites, que eran hierbas, cuando había lluvias, claro está, granos como el maíz, había leguminosas, y proteína era muy poca, que aunque había animales, pero la gente los criaba para vender, para la venta, pero ellos casi no comían proteína. La proteína la obtenían del pulque, porque a los niños desde pequeños en esta zona, a todos, a mí me ha tocado,
de mi generación para atrás, que desde chico te dan tu pulquito, tu aguamiel. Entonces eso te da muchos beneficios. La proteína la obtenían de ahí, básicamente. También tiene prebióticos y probióticos. Y eso es también algo de lo maravilloso del pulque. Que en sí cualquier alimento fermentado es mejor alimento, ¿no? Eso es lo que... Una manzana es muy nutritiva, si es fermentada es mayor la nutrición. Y el pulque, dentro de los fermentados, es el número 1, es el que más nutrientes tiene. Y estos prebióticos y probióticos son muy buenos. Uno de ellos es un restaurador de la flora intestinal. Te ayuda muy bien a tu sistema digestivo, no sufres de estreñimiento y no quiere decir que vas a tener diarrea, ni espasmos, ni nada de ese tipo de cosas. Y también hay otro que es un devorador de triglicéridos y colesterol. Se aloja en todo el torrente sanguíneo y devora estos sedimentos que están en las paredes de las venas y las arterias, estos acumulados, y los devoran alrededor del hígado graso, también lo devoran. Y hay ya casas de estudio, hablando hace rato del Politécnico, está la Universidad de Chapingo, está la Universidad Tecnológica de Tecámac. Hay varias casas de estudio que ya están metiéndose muy duro a investigar estas maravillas del pulque. Y eso a nosotros nos está ayudando mucho. Por eso insistimos en que la gente debe conocer y distinguir un pulque original del que no lo es, para evitarse una mala pasada. Así está bien. Ahora sí, saludcita. Salud. Saludcita de la buena. Eso es todo. Esa es la actitud. ¿Nos puede explicar ustedes cómo vencen los paradigmas que hay en torno al pulque? Me refiero por ejemplo, los mitos que hay, ¿no? Que mucha gente dice que se le agrega ciertas cosas para que fermente. Mira, precisamente con información. El pulque fue de la élite, ¿no? En tiempos prehispánicos solo lo veían los gobernantes, los militares de alto rango, los sacerdotes y ancianos y ancianas, que era la parte sabia de la comunidad. Eran los que tenían autorizado beber el pulque así. Y había unas excepciones hechas, ¿no? Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, porque sabían que tenían bebés muy fuertes, muy sanos, ellas se mantenían muy bien y bien alimentados. Y también la otra excepción era para doncellas y jóvenes que sacrificaban y les daban ese derecho a embriagarse con pulque para dicho sacrificio. Esos son los datos que tenemos aquí. Y los mitos, pues precisamente en estudios como los que ha hecho el Politécnico Nacional, en donde hay gente que dice que el pulque le falta un grado para hacer carne, y realmente con este estudio se ha visto que el resultado da que es equivalente a la carne, ¿no? Eso no es mentira. Sin embargo, hay otros que son negativos, ¿no? Como el hecho de que tiene amibas, ¿no? Y que el pulque, por su inocuidad, tiene una acidez y un pH tan alto que no sobreviven bacterias ni amibas ni virus en el pulque. Entonces, por eso es que el pulque, como un fermentado, atrae mucho a los insectos, a los bichos. Nosotros normalmente los tinacales los tenemos tapados, debe tener respiración, ¿no? Pero usted está tapado para que no se infeste. Pero aunque hubiera moscas en el pulque, no lo contaminarían, porque la acidez es tan fuerte, el pH es tan alto, que las elimina. Por eso es que si nosotros tomamos pulque regularmente, elevamos nuestro sistema inmune. Es un efecto mejor que el que hace el ácido ascórbico, la vitamina C, que nos recomiendan para que precisamente en tiempos de frío, cambios de clima, eleve nuestro pH y así no sobrevivan bacterias ni virus, ¿no? En nuestra sangre. Ese es uno. El otro que fue muy famoso fue el de la mona o muñeca, que le conocen, ¿no? Que es un excremento de animales o incluso de humanos, hablaba, ¿no? Que se ponía en una malla tipo calcetín y que se ponía en el aguamiel o el pulque para que fermentara, para que lo ayudara a fermentar. Aquí les hemos demostrado y les hemos hablado de eso. El pulque no detiene su fermentación. Tú lo puedes meter a un congelador y si pones tu cubeta o tu envase a nivel,
bota el tapón, te bota la tapa y todo porque sigue fermentando. No necesita ayuda el pulque para fermentar. El aguamiel tiene las enzimas ya que producen estas bacterias, por eso es un fermentado natural. No, esto de la mona, sin embargo, sí tiene un origen, y ese origen viene de en las exhaciendas pulqueras. La información que nosotros tenemos que en las exhaciendas pulqueras se producían grandes volúmenes del pulque, porque después de pasar de ser de la élite en tiempos prehispánicos y de ser para ceremonias y este tipo de cosas, el pulque, pasa en tiempos de la revolución y más para acá a ser lo más popular y del estrato más bajo, ¿no?, de la sociedad, y como tú dices, de personas mayores y no tan mayores, pero de muy escasos recursos, y se vuelve la bebida popular por excelencia. En ese tiempo las ex haciendas pulqueras de toda esta zona mandaban en el ferrocarril, mandaban cargas y cargas de pulque, y por medio de carretas y en fin, había mucho movimiento de pulque. Fue el tiempo de oro en cuanto a la popularidad del pulque. Cuando el tiempo de Porfirio Díaz, que él era muy afín al europeo, ¿no? De hecho se sabe que iba muy seguido a Francia y que tenía incluso a lo mejor propiedades ahí. Y pese que a él, incluso a amigos, que Porfirio Díaz fue el que metió el ferrocarril en México, a amigos que tenían haciendas, que eran, por ejemplo, aquí tenemos una hacienda de San Miguel Lometusco, una ex hacienda donde el dueño era un Torres Aladid, que era un español, también, o sea, un europeo, y entonces en haciendas como estas les daban ese privilegio de pasar la vía del ferrocarril por la hacienda para que ellos no tuvieran problemas logísticos a la hora de sacar el pulque. Pero cuando quieren meter la cerveza, empiezan una campaña de desprestigio, porque llega la cerveza, como la quieren meter como bebida popular, pero es contraria a las características del pulque, ¿no? Es gaseosa, es muy aguada, es amarga, es transparente, ¿no?, con color a orines, ¿no? Y entonces la gente, y además cara, para lo que era el precio del pulque, era cara la cerveza. Entonces, ante esta situación, la gente no hace por consumir la cerveza, y empieza esta campaña de desprestigio. En estas ex haciendas, cuando de la semilla que te hablaba en un principio, del proceso de la semilla, cuando a ellos se les acababa el pulque y todavía no tenían semilla lista para seguir produciendo más pulque, tenían que parar su producción. Alguien con conocimiento de causa, porque era toda una industria, y había gente que eran semilleros, solo semilleros, había los mayordomos, que eran los que recibían el aguamiel, y había cada quien tenía en su proceso, era un proceso en línea, que tenía su misión de lo que tenía que hacer. Cuando se daba este tipo de cosas, había algún químico que sabía que había que acelerar el proceso de fermentación, pero no con calor o con otros factores, porque se agriaba el aguamiel. Entonces usó la levadura de cerveza, que ya existe hace mucho tiempo, que es las barras estas que usan las panaderías, y espolvoreó levadura de cerveza o puso un trozo ahí y funcionó. Sin embargo, el pulque se amargaba y ya cambiaba su color, a café, y se amargaba. Entonces estuvieron viendo la manera de hacerlo, pero sin que impactara. Y lo metieron en una malla, en un pañuelo muy cerrado, lo metieron para que contaminara el aguamiel, y con estas bacterias que ya tenía la levadura de cerveza, y acelera la fermentación. Y lo lograron. Entonces, en 10, 15 días ya tenían semillas, sin problema. Aunque sí cambia el sabor, sí lo hace amargosito de todos modos, pero no es tan impactante. Entonces, de esa forma podían acelerar ese proceso de fermentación de la semilla para producir pulque y no parar no parar la producción. En algún momento alguien lo vio y lo usó en contra de esto, argumentando que era excremento. Pues no, todos los que producimos pulque y los que lo comercializan, incluso en el Distrito Federal, en todos lados donde comercializan pulque, los que lo producimos, sabemos que nos echaría a perder fatalmente nuestro pulque, ¿no? O sea, es lo peor que podría pasarle, ¿no? No ayuda en nada, en nada. Es un mito tal cual, ¿no? Eso tiene ese origen en esto de la levadura de cerveza, pero nunca se ha usado excremento para fermentar el pulque. Y la campaña de desprestigio funcionó más por adulterar el pulque, y es lo que hablamos hace un rato también. El pulque de agua o el pulque sintético hace mucho daño, y esto es lo que la gente que lo prueba, que se dé la oportunidad y prueba ese tipo de pulque y se siente mal, se va hacia la cerveza y piensa que todo lo que se hablaba del pulque era cierto, ¿no? Porque ese es el gran problema. Por eso fue tan fuerte esa campaña y dio tanto resultado. Y
como dices, y estuvo a punto de perderse. El pulque ya un tiempo se producía solo para como casero, como consumo en casa nada más, pero no como para comercializar. Y los magueyes se dejaron de plantar mucho tiempo. Ya de un tiempo para acá se viene retomando eso. Y precisamente es por eso que nosotros insistimos en dar información, en que la gente esté enterada, informada, que lo pruebe, que lo guste y que lo identifique, para que ellos vayan seleccionando los lugares. Hay muchos lugares donde venden pulque legítimo, pero hay muchos más donde no es así. Entonces, esa es la intención. Y sí, como dices, ahorita está la cerveza como la bebida popular número uno. No, a mí me encanta la cerveza, ¿no? A mí me gusta y todo. No es aquí no viene como una venganza en contra de la cerveza, ni como, no. Creo que están todas las opciones, hay gustos para todo, pero sí que tengan conciencia de que el pulque es una gran bebida, que de veras no tiene comparación, ¿eh? Ni la cerveza ni ninguna otra, por todo lo que te aporta. Es antes que una bebida alcohólica, es un alimento el pulque. Entonces el pulque solo tiene etanol, no tiene metanol, ¿no? El maguey pulquero no produce metanol. Entonces es otra de las características que tiene el pulque y no nos deja de maravillar. Y es que el pulque viene de esta planta que es el maguey. Y el maguey tiene muchísimas propiedades. El pulque es uno de sus productos, ¿no? Del maguey, pero podemos obtener grandes beneficios del maguey. Y el maguey es una planta que en México, desde hace muchísimos años, ahí estaba leyendo el otro día que hay registros de que en esta zona se bebía pulque, casi ya como pulque, hace 3000 años, ¿no? Entonces es milenaria la bebida, no es algo que se acaba de inventar. Mucha gente apenas empieza a enterarse de qué significa o qué es el pulque, todo el mundo lo hemos escuchado y ya afortunadamente hemos logrado, aquí ha venido mucha gente, tenemos turismo internacional, tenemos turismo nacional, se les da la plática, se les da la información, lo prueban, se les dan tips para que lo identifiquen y la verdad es que me congratulo de que hay mucha gente que regresa, quien antes no tomaba el pulque y no lo quería ni ver, y ahora vienen y toman solo pulque. Tengo alternativas, yo aquí también tengo cerveza artesanal, tengo que es de aquí de la región, tengo cerveza de la comercial, tengo tequilas, tengo mezcales, en fin, pero mucha gente viene y viene por el pulque. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.